Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas en contexto. Hoy me encuentro con el señor Rubén Darío Molano. Él es ex representante a la Cámara por Cundinamarca. Durante 8 años trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros y fue presidente del Comité de Cafeteros de Cundinamarca. Él nos va a hablar sobre una problemática que tiene muy álgida en este momento, la situación que se está viviendo con el Fondo Nacional del Café y la intención del gobierno Petro de querer arrebatarle esos recursos a la a la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Molano, bienvenido a esta entrevistas en contexto. Pedro, muy buenos días, saludo muy especial para todos los que nos ven, muy complacido de estar en su entrevista en contexto. Muchas gracias, doctor, y nosotros también muy complacidos de tenerlo aquí en este espacio para preguntarle justamente que nos haga un balance, un recorrido sobre qué es el Fondo Nacional del Café y por qué es tan importante que la Federación Nacional de Cafeteros sea la que administre estos recursos. Bueno, Pedro, un poco de historia para entender esto. La parafiscalidad cafetera es la primera en Colombia. Nace prácticamente en el año 1927, cuando se crea la Federación Nacional de Cafeteros. Unos productores deciden asociarse y en uso de las facultades que establece la Constitución, se agrupan y crean la Asociación Gremial Federación de Cafeteros. Pero simultáneamente le dicen al gobierno en ese momento que ellos están dispuestos a aportar una parte del precio por cada saco de café exportado, en ese momento 10 centavos de dólar por cada saco de café exportado, con el propósito de crear un instrumento financiero que le permitiera a ellos disponer de recursos para atender las principales necesidades del sector en ese momento. En ese momento, la comercialización de café. Esa Ujú. iniciativa fue recogida por el gobierno de turno, presentada al Congreso de la República. Los mismos cafeteros elaboraron ese proyecto de ley y fue reconocida después como la Ley 76 de 1927. Ahí nace la parafiscalidad cafetera, entendida como una renta que pagan los productores con destino a ser invertida en el mismo sector. Cuando el Congreso interviene, esa renta se vuelve de naturaleza pública y se dice que es un recurso público, dado que es producto de una ley del Congreso de la República. Pero evidentemente quienes la pagan son los productores y por eso queda una cláusula específica que dice que esos recursos solo se pueden invertir en el sector que los aporta. Y eso hace que la parafiscalidad sea muy diferente de los demás impuestos, porque tiene una destinación específica. Eso fue en el año 1927. Este año vamos a completar 100 años de vigencia de la parafiscalidad y de vigencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Esa parafiscalidad fue evolucionando con el tiempo. Se le fueron colocando más funciones. En el año 40, de 1940, el gobierno y la federación entraron a un pacto internacional de cuotas para regular el mercado de café a nivel internacional. Y se llegó, ese pacto de cuotas podía ser que la cuota se le limitara a Colombia por debajo de su nivel de producción. Entonces tenía que tener un mecanismo financiero que le permitiera comprar ese excedente de café que no iba en la cuota de Colombia, almacenarlo para poder sacarlo cuando la oportunidad del mercado lo permitiera. Y ya crearon una figura mucho más, digamos, con un aspecto legal mucho más fuerte, que fue el Fondo Nacional del Café. Y en ese fondo se recogió toda esa experiencia desde el año 27 al año 40 y se le adicionó todo lo que se necesitaba para poder cumplir con los compromisos derivados de ese pacto internacional de cuotas del café. Ahí nace el Fondo Nacional del Café de manera específica y se dice dentro de la ley de creación, el decreto de creación, que es una cuenta especial del presupuesto general de la nación, que cuando es administrada directamente por el Estado, hace parte del presupuesto general de la nación, pero que cuando es administrada por los privados, en virtud de una figura de delegación que hay en la ley, en la Constitución, la puede los recursos administrar directamente un ente privado y no hace parte del presupuesto general de la nación.
Entonces, esa figura quedó plenamente establecida. Se cobra la contribución, la pagan los productores y en el contrato se dice que es girada a la misma organización que representa a esos productores para que con arreglo a lo que se pactó en el contrato, ahí se define en qué se puede gastar esos recursos, para qué se deben usar esos recursos. Es decir, llevamos 100 años de concertación entre el gobierno y el gremio, aportando recursos y definiendo colectivamente entre el gobierno y el gremio en qué se deben utilizar esos recursos, cómo se deben emplear, para qué tipo de bienes y para qué tipo de funciones. Es una figura muy interesante porque hace parte de un modelo de asociación pública-privada donde los privados pueden contribuir a los fines del Estado con unos niveles de eficiencia y con unos niveles de cumplimiento de los objetivos muy importantes como lo ha sido el manejo del Fondo Nacional del Café. Entonces, el antecedente es, llevamos 100 años de manejo de eso. Y a partir de la parafiscalidad cafetera y de ese ejemplo, se empezó en Colombia a manejar todas las demás parafiscalidades. Surgieron las demás parafiscalidades, incluyendo la del gremio ganadero, donde ustedes trabajan con mucha dedicación. Entonces, eso es lo que está en juego hoy. Lo que está, esa parafiscalidad permitió construir una institucionalidad y una arquitectura institucional muy sólida, que es la Federación Nacional de Cafeteros, el Fondo Nacional de Café, las cooperativas de caficultores, una estructura democrática muy grande que es el comité ejecutivo de la Federación Nacional, los comités departamentales, los comités municipales, los líderes voluntarios en café y toda una institucionalidad y una arquitectura que durante 100 años se ha hecho muy democrática, muy participativa y le ha permitido a Colombia cumplir con todos los compromisos y sufrir, digamos, y salir adelante en las variaciones más significativas del mercado. Por ejemplo, a pesar de que esto fue creado para cumplir con ese pacto de cuotas, ese pacto se rompió en el año 89 y entramos a una situación de mercado libre y esa institucionalidad logró adaptarse a esas condiciones de mercado libre y hoy continúa funcionando en unas condiciones de mercado libre, de libre competencia en el mercado mundial y ha logrado mantener sus propósitos y sus objetivos principales. Eso es lo que está en juego hoy. Eso que se ha construido durante 100 años, que hoy protege a 560,000 familias productoras que tienen sus fincas en 611 municipios, en 23 departamentos. Eso es lo que el gobierno del señor Gustavo Petro quiere poner en riesgo hoy al no renovar el contrato de administración del Fondo Nacional de Café. Sí, doctor, quería preguntarle, más o menos hablamos de recursos anuales, ¿por qué valor? Hoy estamos hablando de unos recursos que no son muchos, son 370, 400,000 millones de pesos que se recolectan por contribución cafetera. Hoy un productor de café paga 6 centavos de dólar por cada libra de café que se exporta, independientemente del precio. Por supuesto, hay un precio hacia abajo que sí hace obligatorio revisar la contribución, creo que es como 60 centavos de dólar la libra, pero independientemente de cuando, si el precio es como estuvo, por ejemplo, a 3 dólares, 3.20, sigue pagando los mismos 6 centavos. Y la obligación de la federación en el marco de ese contrato es con esos 6 centavos prestarle unos servicios quizás de la mayor importancia para los productores de café. ¿Cuáles son esos servicios? Uno, la garantía de compra y la comercialización del café. Dos, la asistencia técnica. Tres, la investigación científica. Y cuatro, la promoción del origen del café de Colombia. Esas 4 labores fundamentales, más la presencia institucional de la federación en los territorios, todas se sufragan con esos 6 centavos que pagan los productores de café. Se han hecho algunas cuentas, Pedro, y se dice que en los últimos 10 años se han recolectado casi 4 billones de pesos por contribución cafetera en los últimos 10 años. Pero cuando se hace la evaluación de cuántos servicios se les devuelve por asistencia técnica, por investigación, por garantía de compra y comercialización y por promoción de café en el exterior, se calcula que eso vale 6 o 7 billones de pesos. Es decir, a pesar de que la contribución tiene unos valores importantes, son mayores los costos que los asume la federación. Los asume la federación a través de convenios
las entidades departamentales, con las entidades descentralizadas, con el mismo gobierno. Muchas veces el gobierno aporta más recursos para apoyar las actividades de la federación porque reconoce que esos servicios pueden costar un poco más que lo que se aporta a través de la contribución cafetera. Y doctor, quería que nos explique también un ataque que tiene mucho el gobierno es hacia la estructura gremial y democrática de la federación. ¿Cómo se constituye esa estructura y por qué los argumentos que utiliza el gobierno no son correctos para atacar esa representatividad que tiene la federación? Ya, los argumentos del gobierno son falaces. Si hay una estructura hoy democrática en Colombia es la estructura del gremio cafetero. Entre otras cosas porque eso, la ley 101 de 1993, que es una especie de ley marco del sector agropecuario, estableció con total claridad que quien debe administrar los recursos parafiscales debe ser la entidad gremial que tenga la mayor representatividad posible. Esa mayor representatividad, ¿cómo se logra? Pues a través de procesos democráticos. Entonces hoy, si vamos hoy directamente a la federación, le puedo decir, primero, la federación tiene 390 comités municipales de cafeteros en 390 municipios. Se eligen por el voto directo de los productores cafeteros. En cada municipio, un cafetero tiene su cédula cafetera y esa cédula le permite elegir una plancha de 6 miembros principales y suplentes líderes de su propio municipio que integran el comité municipal de cafeteros. Pero además, ese productor con su propia cédula, si es del municipio de Cundinamarca, por decir algo, vamos a suponer es del municipio de Topaití, elige su comité municipal, pero también con su voto elige un representante de su provincia al comité departamental, que también tiene 6 integrantes principales y 6 suplentes. Es decir, ese voto permite elegir sus comités municipales y sus comités departamentales. Pero además, los comités departamentales, esta sí ya en una elección indirecta, los que resultan elegidos en el comité departamental, eligen un representante en el Comité Nacional de Cafeteros, en el Comité Ejecutivo se llama hoy, de Cafeteros, que es la máxima instancia de gobernación de la Federación de Cafeteros. Y ese Comité Nacional está regulado por una cosa que se llama el Congreso Cafetero, en el cual se celebra todos los años, participan los miembros de los comités departamentales y ahí es donde se toma la decisión, por ejemplo, de elegir al gerente general de la Federación de Cafeteros. Si se da cuenta que hay un proceso muy democrático. Es tan Ujú. democrático que han habido ya 3, 4 elecciones, si no estoy mal. Y en cada elección de esas, el nivel de participación de los productores ha estado entre el 55 y el 60%. Mucho más alto la participación que lo que se obtiene en las elecciones de Congreso, por ejemplo. Ahora en la primera vuelta presidencial estuvimos como en el orden del 56% de participación, mientras que en las elecciones cafeteras hay niveles de participación que están bordeando el 60% en todas las elecciones. Entonces, si hay una estructura democrática, si hay una estructura de toma de decisiones que viene desde el nivel municipal, pasa por el nivel departamental, llega al nivel nacional y le permite a los caficultores, inclusive a través de sus representantes elegidos por voto directo, elegir al gerente general de la Federación de Cafeteros. Eso se llama democracia. Podría mejorarse. Si usted quiere, Pedro, uno podría proponer, por ejemplo, que los miembros del Comité Nacional también se eligieran por voto directo, no por voto indirecto de los comités departamentales, sino por voto directo. Eso podría modificarse, podría concertarse con el gremio sin ningún problema. Pero por ahora, esa es una estructura democrática, la más democrática quizás que existe en toda la parafiscalidad en Colombia y mucho más efectiva que la que tiene incluso la propia organización política para elegir, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas departamentales, el Congreso, incluso el presidente de la República. De manera que no hay ningún argumento sólido y cierto de parte del presidente Petro respecto de la no democracia en el gremio, porque la evidencia le demuestra claramente que eso no es cierto. De hecho, en septiembre de este año vamos para elecciones cafeteras donde se va a renovar todo nuevamente. Ujú. Y en esa medida, pues, ¿cuál sería, digamos, la atención que debería focalizarse en lugar, pues, de retirar estos recursos? ¿Qué debería hacer el gobierno para atender
a los cafeteros y pues focalizar su atención quizá en otros problemas más graves, ¿no? O en otros asuntos que no sean quitar recursos de parafiscalidad a los productores del sector agropecuario. Pedro, mire, toda una paradoja lo que está sucediendo con este gobierno. Primero, es muy poco el apoyo que le ha dado en general a todo el sector agropecuario. El gobierno concentró su política en el sector agropecuario en el tema de la entrega de tierras, porque pues eso tiene muchos dividendos políticos. Y una revisión exhaustiva de eso, con toda seguridad, va a demostrar que no están ciertos los resultados que están presentando en materia, por ejemplo, de adjudicación, quizás un poco más efectivos en materia de formalización, pero en materia de adjudicación sí que hay dudas respecto de lo que están haciendo. Esa es la política del gobierno hoy con el sector agropecuario. Pero mientras eso es lo que hace, digamos, lo que resulta notorio y evidente, hay unas cosas que este gobierno está propiciando que le han hecho un daño enorme al sector agropecuario. Por ejemplo, la revaluación del peso. Hoy tenemos un tema de revaluación del peso que está afectando enormemente las exportaciones del sector agropecuario. Hoy, por cada carga de café que un productor está vendiendo en el exterior, está recibiendo entre 400.000 y 500.000 pesos menos por cuenta de la revaluación. ¿Y de dónde viene la revaluación? No es solamente un fenómeno internacional, hay efectos internacionales, pero fundamentalmente de un crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos, de un crecimiento de la producción de cocaína que está trayendo dólares por montones al país y que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para controlar. Ni una palabra respecto de eso. Pero además, el gobierno anda en una desbarajuste fiscal que cada semana está consiguiendo recursos en el mercado internacional y en el mercado nacional, pero cuando lo hace en el mercado internacional, acaba de traer más dólares al país, con lo cual contribuye enormemente a revaluar el peso. Y en la medida en que revalúa el peso, estás afectando grandemente a todos los sectores y a todos los subsectores del sector agropecuario. Y eso no escapa al café. Entonces, sí tiene todo el sentido la pregunta suya respecto de que el gobierno debería hacer cosas mucho más importantes que dedicarse a destruir lo que han construido los cafeteros durante 100 años y lo que ha venido demostrando con dificultades, porque no hay nada perfecto en este mundo que funcione. Es una cosa absolutamente paradójica, pero no me extraña. Este gobierno tiene una enorme capacidad de destruir cosas, lo ha hecho en el sector salud, lo ha hecho en el sector de hidrocarburos y ahora no tiene ningún inconveniente y no me extrañaría que terminara haciendo un daño muy grande en el sector cafetero por cuenta de la no renovación del contrato. Esperemos que no sea, doctor. Pues estaremos atentos, digamos, pues a esta noticia. Muchas gracias, doctor, por haber estado en este espacio y por habernos ilustrado también sobre esta situación tan difícil que están viviendo en la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo Nacional del Café. Así es, Pedro. Quizás anotaría algo que nos hace hermanos con el gremio ganadero. El antecedente más nefasto que se ha establecido con la parafiscalía la estableció el señor Juan Manuel Santos en el gobierno de él, donde suspendió la administración del Fondo Parafiscal Ganadero en cabeza de Fegan y se lo llevó para el Ministerio de Agricultura. Fue un desastre total. Sin duda. Ustedes conocen a la perfección los resultados de esa decisión. El Así señor es. Petro debería pensar sobre eso, debería hacer un análisis del desastre que causó esa decisión del gobierno Santos, de la manera como se afectó un pilar fundamental del sector agropecuario, que es el manejo de los recursos parafiscales, y eso lo debería invitar a una reflexión. Ojalá lo haga, así sea el último acto que haga en su gobierno, aunque lamentablemente, Pedro, yo soy pesimista, porque si algo ha mostrado el señor Petro es una enorme capacidad de destruir lo que con mucho esfuerzo han construido los demás durante muchos años. Esperemos que no sea así, doctor, y que efectivamente, pues, la Federación Nacional de Cafeteros conserve el fondo y no pase como efectivamente usted nos comentó, Fedegan, cuando perdió la administración del Fondo Nacional del Ganado y se perdieron, pues, también muchos avances y tuvimos, pues, por cuenta de eso, brotes de fiebre aftosa que acabaron las exportaciones y hasta ahorita nos estamos recuperando
Doctor Molina, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de nosotros de entrevistas en contexto y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, esta vez quizá con mejores noticias. Pedro, con el mayor gusto, siempre a la orden, un saludo muy especial a todos los ganaderos de Colombia. Gracias, doctor. Y a todos ustedes que nos siguen aquí en nuestro canal de YouTube, vean nuestras demás entrevistas, nuestras redes sociales y nuestro portal web www.contextoganadero.com para que sigan enterados de más información del sector agropecuario. Muchas gracias.